الثالثة ضمت العراق الصين السعودية روسيا، المجموعة الرابعة اللي ضمت قطر البحرين اليمن ماليزيا، والمجموعة الخامسة اللي ضمت اوزبكستان الامارات فيتنام وهولندا. Yo soy médica, de especialidad médica generalista, jubilada después de más de 30 años de trabajo en el sistema público de salud, y coincidió con mi jubilación el año anterior, en el 2014, con la creación de la carrera de medicina en esta universidad en el 2015, donde fui convocada como docente. Y en esta experiencia previa como trabajador de la salud y como médico, siempre fui lo que alguna vez me bautizaron desde la residencia, yo lo había compartido con los chicos, maestra ciruela, digamos, esto de compartir con otros los saberes en las formaciones artesanales, informales, llámese con los residentes, en este caso de medicina general. Lo veo acá a Quique Perea, que ha sido un compañero de trabajo y con el que uno ha aprendido y ha transitado algunos escenarios, capacitando al equipo de salud en los programas, pero siempre en forma artesanal y empírica. Al ingresar en la universidad se dieron las dos cosas, que era, ingresaba, se creaba la carrera, pero también empezaba la posibilidad del posgrado. El año anterior había habido un curso de capacitación para docentes, que también lo habíamos hecho, y bueno, obviamente obligaba en esto ya dejar de ser maestra ciruela y formarse como corresponde en una instancia que lo hacía con toda, la verdad que con todas las ganas, pero no solo bastan las ganas, sino que uno tiene que tener herramientas para una experiencia que en mi caso era diferente a lo que yo había tenido en esos 30 y pico de años. Entonces, bueno, ahí fue donde decido hacer el curso de la especialización. Pasamos al siguiente. ¿Qué cosas motivaron el tema que elegí para este trabajo final? Tiene que ver también con toda una historia y una trayectoria, y era desde las historias personales también, pero desde lo que uno había visualizado, esto de naturalizar el desgranamiento que existía de esto. Bueno, ingresan 100, 200 o 500, o en mi caso éramos 2000 cuando ingresamos en medicina y terminamos en los 6 años 500, y como que se naturaliza, sí. Entran estos, pero en los años superiores sabemos que vamos a tener menos. Bueno, ¿qué cosas pasan en el medio? También la motivación, en mi caso yo soy primera generación de estudiante universitario, tengo y descendiente de una abuela analfabeta y un abuelo que logró hacer hasta primero o segundo grado, pero con otra historia personal. Bueno, somos búlgaros obviamente, por eso me llamo Tsenka Todorova Guenova, desde los 2 años que estoy en la Argentina, pero esto que tiene que ver también con el capital cultural con el que uno trae, entonces en esas cuestiones, gracias a la democratización, uno pudo acceder en los años 70 a la educación superior, con lo cual obviamente uno aporta esto, pero bueno, en el medio, creo, y lo vamos a ver a lo largo de la presentación, me parece que todavía tenemos un trabajo, una tarea muy importante para hacer realidad que esa democratización sea digamos, una universidad de puertas abiertas y no de puertas giratorias, como dicen algunos autores consultados, y que esos 200 que ingresan, por ejemplo, en la carrera de medicina, sean los que en los 6 años, más o menos, terminen, y no como yo soy docente desde el ingreso en primer año, en primero y segundo cuatrimestre, en comprensión de texto en el primer cuatrimestre y en el segundo en auxiliar de bioética, y en el tercero soy adjunta de planificación de la salud, y a tercer año llegan, bueno, empezamos hoy la primera clase de este cuatrimestre, que es el 5.º año de la carrera, la 5ª promoción, llegaron no alcanzan a 50 estudiantes de aquellos originales que habrán sido 200, 300, o la primera corte tuvimos cerca de 400 estudiantes inscriptos. Entonces es una asignatura pendiente con la que tenemos que trabajar, y uno desde el lugar que le toca poder aportar, bueno, indagar primero, investigar qué cosas pasan y en qué podemos aportar. Esto de no naturalizar el desgranamiento o el fracaso o abandono, o en esta otra cosa que también pasa y lo hemos vivido como estudiantes, pero también lo vemos en la carrera,
Un término que yo decidí utilizar, creo que es relativamente apropiado, los que hibernan en el sistema porque ingresan y pasan muchos años hasta que algunos se reciben y otros nunca lo logran, que también es una frustración para el sistema y personal también para cada uno de los individuos que decide. Y otro tema también que uno lo visualiza en su pequeña experiencia docente, pero también a través del recorrido que se ha hecho del material consultado, son experiencias que se repiten. Uno de los condicionantes o situaciones es la heterogeneidad y la diversidad de los ingresantes en el nivel superior y heterogeneidad con lo que traen del nivel medio. Y esto hay también una brecha del pasaje y es uno de los tantos factores, el pasaje del nivel medio al nivel superior, es uno de los condicionantes o dificultades que se encontraron en los relatos, y también alguna de las asignaturas que más de uno hemos tenido que le llamamos las filtros o colador. Pasamos a la siguiente. Bueno, entonces el propósito de este trabajo en el marco del posgrado fue investigar cuál es la cultura que acompaña las actividades cotidianas de los estudiantes y docentes universitarios en esta universidad y en la carrera de medicina a partir de su creación, indagar los posibles condicionantes de los estudiantes que les representan dificultad o incluso propician esta deserción, este abandono, y también a partir de este insumo pensar en aportar en algunas posibilidades o estrategias futuras como para, digamos, intentar en algún punto aportar para que no se valga la redundancia, como para que no sea tan así esta realidad. Seguimos el siguiente. El trabajo presentado está en 3 momentos, uno que tiene que ver justamente con la indagación y el marco referencial de los propósitos y la metodología del trabajo. El segundo que tiene que ver con todo lo que fue sistematizar las entrevistas realizadas a estudiantes y a docentes de la carrera. Los estudiantes eran los que terminaban el primer año de la carrera de medicina, en este caso, de las 2 primeras cortes, 2015-2016, y a docentes que en varios casos eran docentes y directivos de la carrera. Sistematizar esos relatos, esos testimonios, y en función de esto rescatar con los elementos que aportaron experiencias de la bibliografía consultada que se repiten, situaciones de las que uno observó también son las experiencias similares en otros trabajos de investigación de otras instituciones, de otras universidades. Sobre todo hay algunos trabajos interesantes de la Universidad General Sarmiento, de Ana María Escurra, que digamos con la que uno se sintió y que fueron el material bibliográfico, la mayoría fue aportado por los docentes del posgrado, y en función de eso, como referencia de este material bibliográfico, también se pudieron rescatar otros. Y bueno, y toda esta sistematización y análisis que nos lleva a reflexiones finales y como insumo de cómo poder, intentar intervenir al respecto. Vamos al siguiente. Bueno, mencionamos cuáles eran los objetivos, que es específicamente, aparte del objetivo general, que es indagar acerca de las representaciones de los docentes, que los docentes constituyen sobre los alumnos, y su incidencia en la trayectoria de los estudiantes, los supuestos que estos docentes tienen en relación al desempeño de los estudiantes. Eso fueron también las guías de las entrevistas que se le hicieron, y desde la perspectiva de los propios estudiantes, cómo enfrentan la tarea académica cotidiana, digamos, con algunas preguntas guías. Básicamente ese fue todo el trabajo de hacer las entrevistas, de grabar las entrevistas y después utilizarlo como insumo para sistematizar esta información. Pasamos. Bueno, al hacer el recorrido de todo el rico material escrito y de indagaciones de otros autores, se tuvieron en cuenta estos aspectos, analizando justamente el material que tenía que ver con un aspecto que es el de acceder y permanecer, que ya algo habíamos hablado, esta cuestión de poder acceder a la educación superior, pero también las dificultades en poder permanecer. En esto hay muchísimo material y me acuerdo, entre otros
por ejemplo, y que se repite en nuestra carrera, que es la comparación con las universidades argentinas. La mayoría son gratuitas y con ingreso irrestricto. Con respecto, hay un trabajo de la Universidad de La Plata con una universidad de Brasil, con respecto a Brasil, que tienen un examen de ingreso muy, muy estricto, son rentadas y aparte tienen cupos. Digo esto porque desde el inicio de la carrera, y veo que en otras universidades también está pasando, nosotros dijimos, uy, somos bárbaros, empezó la carrera de medicina y tenemos muchos estudiantes brasileros. La verdad que tratamos y tenemos la responsabilidad de ser bárbaros como carrera, pero esto tiene que ver con una realidad que es esas dificultades en otros países y que también hacen que, digamos, que puedan llegar a acceder en esta búsqueda que tienen los estudiantes. Y nosotros tenemos un número interesante de inscriptos y se repite, por ejemplo, en la universidad, en la carrera de medicina de la Universidad de Mar del Plata y en otras también. Y entonces, bueno, también el otro aspecto tiene que ver con la distancia socioculturales y las voluntades políticas. En esto me refiero en las indagaciones que tienen que ver, que se han reflejado en los trabajos consultados, cómo impacta esta cuestión de la diversidad social y cultural de la población que ingresa, y esto de una acertada política de la democratización, pero que en realidad se queda a medio camino, porque en esa democratización, eso que fue la masificación de los ingresos, no siempre, del ingreso al nivel superior, no siempre está acompañado con políticas y recursos, pero también desde no solo los recursos económicos y las aperturas, sino también desde las propias preparación de quienes estamos acompañando ese proceso, como para que esa masificación realmente, ese ingreso y esa democratización tenga, como dijimos al principio, una continuidad y no sea una frustración. Y como se repiten en varios trabajos, que en vez de ser una universidad de puertas abiertas, sea una universidad de puertas giratoria. Y por otro lado, que en definitiva esa masificación, como algunos críticos en los trabajos dicen, en realidad es una selección diferida, encubierta. Y que cuando uno analiza suelen pasar estas cuestiones. Bueno, ¿por qué pasan estas cuestiones y cómo podemos intervenir al respecto? Es un poco la inquietud que se tiene. El papel del contexto también, y en esto no solo de la bibliografía, sino también lo vimos repetir en nuestra universidad, estas cuestiones de las dificultades que tienen desde sus historias personales, si es que trabajan o no trabajan, si tienen espacio dentro de los hogares como para poder estudiar, o bueno, si son padres de familia o no, por el contexto de las familias no tienen ese espacio. Entonces hay otras opciones que tienen que ver con otras familias o con compañeros, o también la propia universidad. Y nosotros, la verdad que con agrado vemos en esta universidad la utilización de los espacios, llámese pasillo, llámese comedor o llámese incluso la biblioteca, como espacios donde se congregan y son la opción para el tiempo que necesitan para dedicarle al estudio. Y también en otro capítulo interesante en el que vemos reflejado prácticas docentes en las que uno ha incurrido, es también lo que analiza, lo que tiene que ver con las prácticas docentes y el contexto institucional, y sobre todo por el tipo de prácticas docentes, donde dice que son muy expositivas, o el repetidor candencioso, que Paulo Freire habla justamente de este repetidor candencioso, monocorde, digamos, u otros que tienen el apuro en dar en un tiempo determinado los contenidos de una asignatura sin reparar en si realmente esos contenidos son aprendidos o son incorporados, y si hay un proceso realmente de construcción de conocimiento y de saberes, y no simplemente una cuestión académica de que este es el programa y lo tengo que dar. Digamos, estas cuestiones también son observadas en los trabajos que uno consultó, pero también son visualizadas y se rescatan desde los relatos de los estudiantes. Lo otro que yo anoté ahí, que también se rescataba de los relatos de nuestros estudiantes, de que no se entiende esto de no dar espacio a las preguntas, y también
de que en algunos autores hablan de la alfabetización académica. Bueno, esta cuestión que lleva un proceso en los estudiantes, pero que a la hora de ejercer el rol docente hay un montón de terminología que nos tenemos que tomar el trabajo de ver si realmente se está entendiendo lo que nosotros queremos transmitir, o es, como dijo una estudiante, de una frase de 5 palabras hay 6 que no entiendo. Y eso es un relato de una estudiante que en este caso era una profesional de otra disciplina que decidió estudiar medicina, así que, digamos, alguna experiencia dentro de lo que era el ámbito del hábitus académico había tenido. Pasamos a la siguiente. Bueno, con las cuestiones metodológicas de este trabajo final de integración, los instrumentos, dijimos, habíamos relatado que eran entrevistas hechas a los estudiantes y a los docentes, que en varios casos eran directivos de la carrera. Los testimonios de los estudiantes se basaron específicamente en esto de las experiencias al iniciar la formación, y también ellos cómo percibían esta actividad de los docentes con los que les había tocado estar en ese primer año, y los testimonios desde los docentes y autoridades de la carrera tenían que ver con cómo visibilizaban ellos la motivación de los estudiantes, el hábito y el capital cultural con el que habían visto y cómo esto impactaba en el proceso de formación. La relación de las propias prácticas pedagógicas, y en esto muchos, digamos, tenemos muy presente y somos conscientes de las dificultades en nuestras prácticas pedagógicas, pero el tomar conciencia no es tan sencillo, y todos traemos una mochila de nuestras experiencias previas, y si bien somos críticos de las metodologías, a la hora de implementarlo seguimos repitiendo esas cosas que nosotros criticamos, y eso también se ve en las experiencias de otros trabajos. Y la visión también del contexto en relación a los docentes. Pasamos a la siguiente. Esto nos llevó a sistematizar, como les decía, el trabajo de las entrevistas. Nos llevó a concluir, vuelvo a recalcar esto porque yo lo descubría en ese momento, se repiten las experiencias de esta universidad y de esta carrera de medicina tan austral, son muy similares, si no iguales, a las de muchos otros lugares, y no solo dentro del país, sino en otros países. Así que no es solo porque es una carrera nueva y porque estamos tan desarraigados en el sur del país. Entonces, en estas conclusiones, la mayoría de los docentes, como decíamos recién, son conscientes y expresan la convicción de tener, digamos, que repensar las prácticas docentes, pero, digamos, todavía no siempre se realiza todo el circuito y no se termina de cerrar. El otro tema es justamente esta discontinuidad de los niveles y la brecha que se genera entre los saberes previos y las exigencias cuando ingresan a la educación superior, que tiene toda la diversidad de la población con la que ingresa, de los estudiantes que ingresan, pero es uno de los temas que reaparecen frecuentemente. Y el otro tema, específicamente en esto de la carrera de medicina, donde ha tenido esta evolución, que lo que no se trae del nivel anterior se pretende nivelar con asignaturas que se le ponen en el primer año, sobre todo en el primer cuatrimestre, que no tienen mucho que ver con la carrera, y entonces esto también es una dificultad en donde muchas veces los estudiantes ingresantes lo ven como una dificultad y una desmotivación que puede llegar a propiciar también la deserción o el abandono de la carrera. En esto, algunos de los materiales que nos habían aportado que es interesante es el de Alicia Camilioni, donde propone el rever los programas de las carreras, y en este caso de medicina, donde justamente se observa lo mismo, que hay una desmotivación porque se ingresa a estudiar medicina y sin embargo se transitan los primeros años y sobre todo el primer cuatrimestre con asignaturas que no tienen nada que ver con la disciplina elegida. Esto en medicina
bien, no sé cómo serán otras carreras, pero bueno, de eso estamos hablando. Y fue una de las cosas que por ahí manifestaban también en las entrevistas muchas veces los estudiantes. Y bueno, y esto es otra de las cuestiones. Rescato una frase de uno de los docentes donde decía que si a todos los alumnos le va mal no es un problema de los alumnos sino de la institución, digamos, está visibilizado el problema como problema, pero todavía nos falta andar un camino como para ver qué intervenciones podemos hacer al respecto. Seguimos con más conclusiones, y esto de que, bueno, ya lo había mencionado, de que el abandono es a expensas del primer año y del primer cuatrimestre, y esto no es solo en esta facultad, sino que en el resto del material consultado también existe. Dentro de las prácticas docentes, yo lo había mencionado antes, esto de el repetidor candencioso de frases e ideas inertes que habla Paulo Freire en uno de sus trabajos, y que en realidad más de una vez también nos vemos nosotros con esto de repetidor candencioso de que en realidad más que una clase y una actividad docente pareciera ser preparar un tema para exponer un examen y no para hacer una actividad docente. Muchas veces también da la impresión como que es esto, y en el material en realidad cuando se habla de las prácticas docentes, uno tiene que enseñar de aquello que sabe y de aquello que maneja, y el docente es justamente esto, cuando se está transmitiendo saberes que uno los ha experimentado, a diferencia de cuando tiene que aprender algo para enseñarle a otro. En esto también no lo había tenido acceso cuando estuve haciendo el trabajo, pero hay un libro reciente de Mariana Mayo donde habla de reinventar la clase en la universidad, y la verdad que hace una reflexión que es más que interesante para repensar las metodologías de nuestras clases, porque esto que dice de que cuando ingresan en las clases y nos pasa a más de uno, decimos, uy, están mirando los celulares, no nos prestan atención, ¿qué es lo que está pasando? A veces, más de una vez, el docente se enoja con los estudiantes porque dicen, no, bueno, si no les interesa, váyanse y demás. Uno tiene que repensar, porque en realidad quizás mucho del material que se está dando preparado en una clase tienen acceso desde otras de las nuevas tecnologías, en realidad de las tecnologías modernas, y pueden leer el material. No es como hace muchos años atrás, que una de las pocas posibilidades que teníamos los que no podíamos comprar un libro era ir y escuchar los teóricos para tomar los apuntes y entonces tener parte del material. Lo digo como algo que me llegó también y que me interesó, y el haber comprado el libro de Mariana Mayo también tiene que ver, no me compré un libro de medicina, sino con lo que generó justamente el posgrado en esta inquietud de ver qué cosas más podemos aportar y qué herramientas podemos incorporar como para ser mejores docentes. Y el rol preponderante del capital. Bueno, esto también lo había comentado antes, la frase de una de las estudiantes. También el capital cultural con el que traen los estudiantes que ingresan al nivel superior es muy diverso, y uno en este rol que nos compete creo que también hay que ejercer algún tipo de estrategia artesanal para poder, si pretendemos llegar a todos, contemplar esa diversidad, ¿sí? Y era lo que decía esta chica, de que me pareció espectacular, en una frase de 5 palabras hay 6 que no entiendo. Y bueno, habíamos hablado también de que propiciar de que esa selección, de que ese ingreso irrestricto no sea una selección implícita diferida, que es lo que suele pasar, y la verdad que con la frustración desde el propio sistema y también desde la frustración de los estudiantes que pretenden acceder al nivel superior, hay algunos docentes que dicen, bueno, pero está bien, porque no es lo mismo que no haya ingresado nunca que por lo menos haya hecho un primer año. Sí, es un avance, pero en realidad digamos, la imagen objetivo que tenemos que tener es que todos esos que ingresaron y en un tiempo prudencial, y lo del tiempo prudencial también tiene que ver con el diseño curricular de las carreras y los contenidos que se le ponen, y que
ese diseño curricular en el que yo no he incursionado, porque la verdad que creo que es un saco que me queda demasiado grande en esto, pero cuando uno ve los tiempos que le insumen en esta diversidad a los estudiantes y lo que se considera el tiempo de tarea, que es el tiempo extra como para seguir estudiando, es muy diverso y no está contemplado en el diseño y en las exigencias curriculares para esos 5 años académicos o 6 años académicos, porque pocos pueden acceder. Y esto de que de 200 que se anotaron en un primer año lleguen a un tercer año, en el segundo cuatrimestre, 15, 20 o 30, también tiene que ver con estas dificultades, la diversidad de los estudiantes que ingresan. Pero bueno, en esos flashes que uno tiene de ideas, cuando estaba haciendo el trabajo surgió esta idea y la quise escribir, entonces la escribí al final del trabajo, y es que los factores condicionantes que constituyen los procesos de aprendizaje que integran la adquisición de las capacidades y competencias que nosotros pretendemos en los futuros profesionales, en el transcurrir de esa vida universitaria nunca son lineales, nunca tienen una evolución con un paso a paso. Tiene que ver justamente esos múltiples condicionantes y esa diversidad, como también la diversidad de los diferentes escenarios y los diferentes momentos políticos e históricos que nos toca transitar, son los que también definen este desafío de estar repensando permanentemente nuestro rol en esto que elegimos, y lo elegimos yo creo que por pasión y por convicción de acompañar los procesos de formación como docentes. ¿El otro? Y bueno, pensar en esto de cómo intervenir en esa inclusión y que no sea más un sistema de puertas abiertas, el otro, y giratorias. Y esto es una frase rescatada de uno de los docentes que también es directivo, que también hizo la especialización y después modificó, digamos, algunas cuestiones, pero lo dijo en un contexto de un primer año de la carrera de medicina, y decía, digamos, porque nos ha pasado, no es por crítica, lo hemos charlado mucho con este docente, con este compañero, dijo en una clase, bueno, ustedes ahora son 200 o más, pero a los años superiores llegan 10, esto es así. Y esto es así, él en ese momento no estaba haciendo la especialización, algunos de nosotros sí, de la primera corte, dijimos, no, es que no tiene que ser así. A ver, hoy es así, pero no tiene que ser así. Tenemos que trabajar mucho para que no sea así. Bueno, y el próximo. Y también repensar esto de que el proceso de evaluación, obviamente que el proceso de evaluación no tiene que, siempre genera estas angustias y demás, pero tiene que ser una evaluación pensada como una evaluación bidireccional de los saberes que se han construido, pero también desde cómo hemos aportado como docentes y también la evaluación de nosotros como docentes. Y en esto que el proceso de evaluación también sea una instancia más de aprendizaje. Puede ser que en algunas disciplinas o en algunas materias esto se pueda instrumentar más que en otras. En esto, específicamente en planificación y que no sean unos repetidores de memoria de frases hechas o de las frases dichas de los profesores. Nosotros en planificación de la salud implementamos esto. Pueden ir con el proyecto que han presentado a un trabajo, a un examen final, y contar con absolutamente toda la bibliografía que utilizaron en la cursada, porque, digamos, por un lado, si no leyeron la bibliografía no van a saber buscar dónde las cuestiones, y utilizar esas herramientas para esa instancia que es presentar un proyecto, una formulación de un proyecto de planificación local con todas las herramientas que fueron aprendiendo, que no queremos que las sepan de memoria, queremos que las sepan utilizar. Es un pequeño aporte que creo que en esto puede llegar a ser válido como estrategias de inclusión. Y indagar hasta dónde estos estudiantes, cada uno dentro de su diversidad, han podido apropiarse o no, porque algunos escriben más fácil que otros, a unos les es más fácil que otros, entonces también acompañar en esa diversidad. Es cierto que con un grupo de 15, 20 o 30 estudiantes es mucho más fácil que con 200, y cuando el cuerpo docente no está adecuado a este número de estudiantes. Y la última,
que es también una reflexión personal, que el tema de la exigencia y la calidad no tienen que estar reñidas del buen trato y de la amabilidad y de la cordialidad y de digamos, estas cuestiones amigables, como para que generar el ambiente propicio para que el estudiante se sienta contenido.